Vamos a empezar. Bueno, pues como veis, vamos a escuchar música y nos vamos a fijar expresamente en varios elementos que tienen que ver con el ritmo. Al principio voy a poner varias piezas que tienen que ver con el compás, en 2x4, 3x4, 4x4, y luego voy a poner música que tiene que ver con los cambios dentro del ritmo. También he escogido la música de manera que no sirviera solamente para clarificar el compás o lo que yo quisiera enseñar, sino para conocer música, que a lo mejor alguno de los compositores que he puesto no lo conocíais y os gusta mucho su música, o a lo mejor no habíais visto la relación entre músicas de diferentes estilos que tienen en común este compás, o alguna cosa especial. Entonces, bueno, estoy eligiendo los vídeos por esa calidad y porque aparte del contenido, digamos, de lenguaje que queramos ver, que os añada otro elemento de calidad musical y de conocimiento de alguna música en particular. ¿Vale? Vamos a empezar y empezamos con Stravinsky. Vamos a empezar con el concepto básico del ritmo. El ritmo se refiere al tiempo y a la repetición. Decimos que algo tiene ritmo cuando se repite. Por ejemplo, el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Y sabemos que eso es así porque hay un día y luego viene una noche y siempre se produce en ese orden. Entonces, el elemento, digamos, de medida, que igual que nosotros en el tiempo podríamos usar el segundo o el minuto, bueno, tenemos un montón de unidades de medida, en la música también se pueden subdividir cada vez más chiquititas, pues la unidad de medida básica es el pulso. La diferencia, digamos, con el tiempo es que en el tiempo normal, la unidad de medida, que es el segundo, es la misma, es fija y es universal. En cambio, el pulso es un pulso diferente para cada pieza. Incluso, aunque una pieza sea rápida, puede haber una pequeña diferencia de pulso dentro de que sea rápido para un director de orquesta, por ejemplo, en este caso, o para otra. Esta versión que he puesto está dirigida por Simon Rattle, que es el director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es una maravilla. Hay un montón de vídeos de divulgación de él que os recomiendo y seguramente haré alguna otra cosa sobre este tema. Entonces, la pieza que os pongo es La Consagración de la Primavera, que si no la conocéis, ya solamente por conocerla ya os ha merecido la pena haber venido. Es una obra mítica, es una obra que cuando se estrenó, el estreno es un ballet, pero imaginaros la época, bueno, no os digo más, imaginaros la época de los ballets rusos, los ballets de los tutús, el lago de los cisnes y todo eso, y de repente Diaghilev, que era el que dirigía los ballets rusos y que debía tener un olfato y una vista impresionantes, descubrió a Stravinsky, que tenía 28 años o así, y no había hecho apenas nada todavía, y le encargó un ballet. Y Stravinsky compuso esto. Imaginaros la situación para el público de aquella época de bailar esto que os voy a poner. Es una obra que dura bastante tiempo, pero solamente os voy a poner la danza final. Y os voy a poner la danza final porque si la escucháis, yo lo voy a marcar, el pulso es constante, siempre está así. Siempre está igual. Lo que pasa es que vais a oír acentos que van y que vienen y que nunca son iguales. Y así vamos a poder tener claro lo que es el pulso y lo que es el acento. Vamos allá, la danza final empieza aquí en este tiempo que he puesto, así que lo voy a adelantar. ¿Cómo se podría bailar esto, no? Pero es que estamos acostumbrados precisamente a pensar en danzas muy regulares y que eso es de lo que vamos a empezar a hablar ahora. O sea, el ritmo se puede organizar de una manera muy regular, que lo hace muy previsible. Y la mayor parte de la música que conocemos para bailar, pues es así. Es como, bueno, la música rock, por ejemplo, que luego vamos a escuchar, pues es toda muy, muy previsible. Previsible no quiero decir la música en sí, sino el ritmo, porque siempre tiene 4 partes y va y vuelve y siempre de la misma manera. Y en cambio aquí era todo menos previsible. El pulso se mantenía todo el tiempo, pero el pulso se mantiene siempre, pero claro, los acentos van completamente separados. Y eso es lo interesante que tiene esa música. También por eso es tan interesante, ¿no? Porque nos sorprende. Hay varias versiones, bueno, esta es muy buena, o sea que yo os recomiendo que escuchéis la obra entera y de verdad, si no lo conocíais, lo mejor que os vais a llevar de hoy es conocer a Stravinsky y esta obra. Esta obra cuando se estrenó fue un escándalo, la gente se puso a patalear, porque imaginaros
acostumbrados a los tutús y todo eso, y de repente un joven les pone esto, ¿no? Pero la segunda actuación ya fue un éxito y es una de las obras seguramente más tocadas de la música del siglo XX. Es como imaginaros el Guernica. A lo mejor podéis pensar que muchas cosas de arte contemporáneo no son muy interesantes y sin embargo el Guernica a todos nos parece genial, ¿no? Pues eso es lo que pasa con este tipo de música. Entonces, bueno, aquí no hay nada de regularidad, pero el pulso lo habéis sentido. Seguimos. 2x4. Y se sabe que es en 2x4 porque se sienten los acentos. Digamos que para quien sepa que esto está en 2x4, pues que trate de sentir pam, pam, tiro, 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 pam, pam, tiro, 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 pam, pam, tiro, 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 pam, tiro, tiro, pam, pam. Está muy marcado porque es una marcha. He cogido piezas que son muy marcadas, que tienen la sensación rítmica muy marcada. Una marcha es muy marcada porque es para marchar. Entonces, en este caso es además muy marcial, con ese carácter, ¿no? Eh, hay otras, por ejemplo, imaginaros en una procesión, una marcha tiene que ser mucho más lenta, porque claro, si van cargando el paso, no pueden ir a la misma marcha que, por ejemplo, un grupo militar, o por ejemplo, una marcha nupcial, que es el tiempo que tarda la novia en entrar, pues no puede ser muy rápido. Primero porque es un momento, digamos, exquisito, entrañable, y luego porque además, tal y como va vestida la novia, ¿cómo va a ser una marcha rápida? No tendría sentido. Pero en cualquier caso es para marchar, para andar. Y como tenemos dos piernas, pues un, dos, un, dos, un, dos. Eso es una marcha y eso es lo que os he puesto. ¿Vale? Belén, una cosa, ¿te puedo preguntar? Sí, sí, uy, perfectamente. A ver, en esta se notaba más, por lo que tú dices de la marcha, pero la de Stravinsky es que, Yo no había compás en es la que del... había, prácticamente, yo había vacíos, como digo, bueno, esto es como subir a huecos. Es que no había estabilidad en el Nada, primero, por eso lo puse, porque no se podía percibir un compás. no, por eso, nada, nada. Lo que se percibe es un acento constante. Lo que pasa es que no lo he marcado todo el rato porque la verdad es que no estoy segura si en Zoom con el delay, lo mismo, oís el pulso de una manera y me veis de otra y eso ya sería el colmo, ¿no? Pero el pulso es igual, clac, 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 clac. Lo que pasa es que los acentos son cada uno de su padre y de su madre. Nunca coinciden. Nunca. Entonces, claro, como lo que sentimos son los acentos, que además no se os olvide, yo siempre hablo de los acentos, es lo más importante. Pues claro, los acentos van como a trompicones, como que nos sorprenden siempre, por aquí y luego por allí, y ahora tarda más y ahora son varios seguidos. Entonces es muy, muy rompedora, no nos permite tener ninguna clase de estabilidad. La estabilidad es ese nivel de ruptura que hay. Podéis buscar porque hay versiones bailadas que podéis buscar para ver alguna. Si queréis, usáis un ballet que sois mucho, si no escuchar la música porque es maravillosa. A lo mejor a la primera os cuesta un poco, depende de lo acostumbrados que estéis o no a escuchar música de orquesta y a escuchar esto, pero no es demasiado difícil de escuchar porque es muy brillante y muy llamativo. Vamos con la siguiente pieza y además no tiene nada que ver con lo que hemos oído, así refrescamos. Era un vals, entonces mucho más fácil que otras cosas porque enseguida reconocemos que es un vals, pero es muy, muy marcado. Y las tres partes se usan muchísimo para bailar, porque claro, antes decíamos un 2x4, dos partes, dos pies. Claro, si hacemos un ritmo de tres, lo que ocurre al haber tres partes y tener solo dos pies es que una queda en el aire. Y eso es lo que hace que se use mucho para bailar, porque hay un momento para estar en el aire, saltando o dando vueltas o apoyándonos y quedándonos un poquito en el aire como si en el vals. Depende de la velocidad de la pieza. Lo he marcado así, que es como se marca el 3x4, lo pone en el documento. El 3x4 se marca abajo, a la derecha y arriba, abajo, a la derecha y arriba. Que yo lo marco con las dos manos, porque así nos oímos por una manera práctica de hacerlo, ¿no? Pero es así como se marca. Si veis a un director, como antes, que marcaba así, pues si veis a un director, lo veréis así.
Entonces, bueno, el vals es un ritmo muy claro, una manera muy fácil de reconocer el 3x4. Pero no todo lo que está en 3x4 es un vals. Para que sea un vals tiene que tener determinada velocidad y estar muy apoyado para que se pueda bailar al ritmo de vals. Luego, bueno, pues el vals que hemos oído, pues valses clásicos hay, bueno, os voy a decir, pues del concierto de Año Nuevo un montón, todos conocemos muchos valses. Pero esta canción es que la acabo de descubrir, ya la usé el otro día por otra razón. Y es que es bellísima, la verdad es que me encanta lo bien que está hecha, lo bien hecha que está. Si no conocéis al músico, os recomiendo que le escuchéis porque me parece un genio, me parece buenísimo. Y además, varias canciones son de estas que te suben la moral. Cuando estás así un poco decaído, te pones una canción suya y ya es como ponerse una inyección de algo. Entonces, muy recomendable. Os animo un montón a que le conozcáis. Vamos al siguiente. Es probable que este no lo hayáis adivinado, porque siempre que pongo esta pieza en clase, esta pieza siempre la pongo porque me parece bellísima, pero además porque genera dudas. Entonces, si no lo habéis tenido claro, pues normal. La razón de las dudas es una danza lenta. Entonces, digamos que si quisierais atender a la velocidad, quizás si es una pieza lenta o si es una pieza rápida. Entonces, esta pieza empezaba pum, 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 pum. Y eso es tan evidente que todo el mundo, cuando pongo la pieza en clase, marca eso, pum, 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 ese pulso. Pero habéis notado que la pieza es tranquila y calmada, con lo cual el pulso no es ese. Esas son las corcheas que están dentro del pulso que son muy marcadas. Esto también es una danza. En ningún lugar como en las danzas se van a notar los compases tanto, porque claro, las danzas necesitan ser muy marcadas, necesitan serlo, porque necesitas prever qué es lo que va a pasar para poder bailar en una dirección de otra, apoyarte o no apoyarte o saltar. Entonces las danzas tienen que ser muy estrictas con el tema del tiempo, mientras que hay otra música que no tiene por qué serlo tanto y luego lo veréis, incluso aunque aparentemente se llamen danzas. Entonces, bueno, pues en esta pieza siempre crea este conflicto y entonces quiero que os deis cuenta que puede haber muchas pulsaciones que notamos que no son la parte, digamos, característica del compás. En esta pieza se nota una acentuación especial, se nota mucho en la melodía. Todos los acentos van hacia la parte de delante, siempre. Y eso es lo que hace que sintamos que es un 4x4. De todas maneras, estas cosas también son un poquito como cocinar, ¿no? Hay que practicar mucho. O sea, no es que sea muy complicado, sino que hay que practicar mucho. O sea, para que te salga bien una paella, si te puedes seguir la receta y al final te pones y haces una paella. Pero claro, que no se te olvide nada, que todo lo calcules bien. Infinidad de cosas así hacen que la paella al final te quede buena o no. Y eso te lo da la práctica. No es que sea imposible, pero está totalmente unido a la práctica, porque es la que te hace ir diferenciando cosas. Por eso hacemos esto. Y de cada uno de estos elementos vosotros podéis escuchar más para ampliar vuestra práctica. Vamos a escuchar otro 4x4. Pero bueno, me he ido a otro extremo también, y va a ser completamente diferente. Pero bueno, supongo que todo el mundo ha estado, bueno, si no en una discoteca, en una fiesta alguna vez. Y ya sabéis que se puede ir y te puedes tirar la noche entera bailando siempre igual. No estoy de pie, pero para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. Y así toda la noche. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la música rock y pop y disco y funky y todo eso está toda en 4x4. Entonces, claro, tú vas 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y así todo el rato. Pues esta vez ya sabéis que es un 4x4, os digo. El tema es, bueno, ya lo estáis viendo ahí, We Will Rock You, de Queen, es muy conocido, pero quiero que os fijéis que todos sabemos esto de... Todos lo tenemos en la cabeza y enseguida pensamos en un rock, ¿no? Y entonces, es un rock porque tiene las 4 partes, pero ya sabéis que en un compás de 4x4, la primera
Y la tercera son las partes fuertes. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Esas son las partes fuertes del compás. Pero en un rock los golpes se dan en las partes débiles. Los golpes, o sea, el compás sigue siendo el mismo, pero se golpean las partes débiles. Entonces es como que la música está poniendo los acentos donde no los tiene el compás. Está contradiciendo el compás, pues algo muy propio también de la música moderna, ¿no? Así reivindicativa y llevando a la contraria a lo anterior. Todo esto viene de la música que viene de África, toda la música que llegó de África a Estados Unidos y se mezcló allí con la teoría musical que había viajado desde Europa. Allí hubo una mezcla. Desde Europa se aportó pues todas nuestras escalas, esa gramática musical que tenemos, la tónica, la dominante, la subdominante, todas esas cosas. Pero desde África se aportó el ritmo, que bueno, todos tenemos claro que en África el ritmo es muy, muy potente, muy intenso, y otras cosas que fueron las que dieron lugar a fusionarse otras escalas y dio lugar al blues, y del blues al jazz, y al rock, y al pop, y toda esa corriente. Por eso enseguida podemos identificar cuándo es un tipo de música y cuándo es otro. Y no por los instrumentos, porque se puede tocar un rock con una orquesta, se puede adaptar y se puede tocar una pieza de Bach con una guitarra eléctrica. Entonces no es el instrumento, sino el material, los ingredientes que tiene. Bueno, vamos a escuchar un poquito estas, además es muy cortita, pero quiero que veáis, lo voy a marcar, que no tiene dos partes en realidad, ti, ti, ta, 1, 2, sino 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y otra vez en la melodía de él vamos a notar cuándo coincide en el 1. Vamos a fijarnos como cada vez que sucede algo nuevo, que entra la batería, que entra el bajo, que acaba una frase, que llega el estribillo, lo que sea, siempre que llega algo nuevo ocurre en la primera parte del compás. Todas las frases empiezan ahí. El we were, todo, el solo de guitarra, todo. Con Queen es impresionante. Ahora, por ejemplo, estaba oyéndolo y reflexionando sobre vaya tema que todo el mundo le conoce y que lo hacen a capela, que no hay nada más que los pies y las palmas. Y un solo de guitarra sin acompañamiento al final, sin batería ni nada, ¿no? ¿Qué energía tiene que haber para que una percusión y un cantante mantengan eso y todo el mundo conozca este tema, ¿no? Entonces es un grupo muy interesante, las voces que hace son una maravilla.